Si yo quiero ser feliz, tengo que aprender a vivir mis emociones a partir de una idea que no genere sufrimiento. Igual que como consumo productos libres de gluten cuando me hacen mal, también puedo consumir pensamientos libres de sufrimiento. Este giro nos lleva a dejar de intentar gestionar las emociones, tanto que a ver qué puedo hacer para no sufrir, para evitar el sufrimiento. Por eso miramos tantos videos y tantas cosas. A ver cuál es la fórmula mágica, qué tengo que hacer para estar siempre ok. Mira, para no sufrir, para que no me pasen desgracias. En lugar de hacer eso, yo tengo que sentir las emociones. Primero tengo que entender la naturaleza de las emociones. Nuestro cuerpo usa dos tipos de emociones. Unas son instintivas y otras son racionales. En las emociones instintivas, los sentidos disparan cambios corporales de manera automática al detectar un estímulo concreto. Ejemplo, vamos por una calle concurrida y de repente nos damos cuenta de que nuestra cartera está abierta. Nos sube un escalofrío desde los dedos de los pies hasta el corazón que palpita a lo loco, aumenta la temperatura, nos sube la bilirrubina. Todos estos cambios corporales son marcadores somáticos y se asocian a un estímulo particular. El origen de las emociones intuitivas es la amígdala y suelen ser prerracionales, convirtiéndonos en muelles que impulsan reacciones automáticas de atracción o repulsión. Ni siquiera sabemos si nos han robado o no, pero por las dudas, por si las moscas, ya mi cuerpo genera todas esas emociones. Bien. Pasa el momento del shock y entro en una etapa de razonamiento, donde compruebo que mis pertenencias, si están ahí, ¿no? Y según el resultado, el cerebro genera pensamientos del tipo: ¡ay, menos mal que no me robaron nada! O me han robado todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ese qué hago es típico. El sentimiento empieza a depender de las pensaciones. Puede que todavía queden unos restos de emoción intuitiva inicial, y estamos en disposición de teorizar acerca de lo sucedido, y la emoción instintiva empieza a ceder terreno a las pensaciones que toman el control de la situación. Dejamos atrás las reacciones típicas de un bebé de 5 meses para razonar y pensar en las consecuencias. Vendría a ser la otra cara de la moneda. El estímulo no proviene directamente de los sentidos, o sea, del exterior, sino del campo mental interior, donde los recuerdos, proyecciones del futuro o cualquier otro tipo de pensamiento se convierte en el origen de la emoción. Es decir, que en las emociones racionales, el estímulo es siempre interno y tiene su origen en el pensamiento. Estas pensaciones siguen a rajatabla la regla del plac. Podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones, ignorando que nacen de las cosas que pensamos. Ahora bien, seguramente terminaremos por cansarnos del tema y volveremos a dejarnos arrastrar por ellas. El organismo funciona como funciona. Cualquier estrategia que deje de lado al cuerpo humano está condenada al fracaso.
Si estamos cansados de probar y probar, sin resultados, ¿no sería hora de tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo? Y así simplificaríamos nuestras emociones. De este modo, las emociones dejarían de ser como extraños, generados por personas o situaciones de vida externas, y pasarían a ser algo interno, un elemento del campo mental asociado a un pensamiento concreto que llamamos pensación. Claro, cualquier cerebro puede pensar. Muy bonito, pero hacer esto no es tan fácil. Dejando a un lado los mecanismos de defensa, esta idea tiene parte de razón. ¿Por qué? Cualquier pensamiento que nace en el campo mental se sostiene sobre una base, sobre un pensamiento raíz. Lo que ocurre es que al encontrarse con el subsuelo del campo mental, forma parte del sistema inconsciente y es invisible para nosotros. Ahora bien, al poner la atención sobre alguno de los pensamientos asociados al pensamiento raíz, la emoción que sentiremos será una mezcla entre la emoción asociada al pensamiento y la emoción asociada al pensamiento raíz. Por eso a veces nos cuesta tanto identificar con claridad la emoción que deriva de un pensamiento concreto. Y vamos a ver un ejemplo. El pensamiento hoja. Hoja. El lunes tengo un examen médico. Está conectado con el pensamiento rama, ¿no? Imaginemos un árbol, la hoja. Está conectado con el pensamiento rama, espero que todo vaya bien. Y con el pensamiento raíz, tengo miedo a morir. Todos estos pensamientos forman parte del mismo árbol. Cuando nuestra atención se pose en uno solo de los pensamientos, voy a sentir a la vez todas las emociones asociadas a cada uno de ellos. O sea que sentimos bloques de pensamientos. El resultado de atender al pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, es una sensación de inquietud y ansiedad que proviene de la suma de las sensaciones individuales de los tres pensamientos: hoja, rama, raíz. Entonces, aplicamos la regla del PLAC y caemos en la cuenta de que el examen médico no tiene la capacidad de hacernos sentir nada, sino solo la idea asociada a él. Lo que ocurre es que nos encontramos de bruces con el pensamiento hoja. El lunes tengo examen médico y como aquello que siento me parece desmedido, yo creo que no proviene de él. Y ahí me hice un lío. El verdadero protagonista del asunto, el pensamiento raíz, tengo miedo a morir, está oculto en el subsuelo del campo mental. El reto consiste en seguir la pista hasta dar con ese pensamiento raíz. Pero ¿cómo lo hacemos? Debemos mirar cualquier pensamiento y esperar. El cerebro no tardará en contarnos una historia, así como las historias que nos contamos, ¿no? Y es importante darme cuenta y dar carta blanca para sentir lo que tenga que sentir y pensar lo que pienso. En caso de argumentar o reaccionar de algún modo, este proceso se interrumpe y vamos a tener que empezar de nuevo. Bien. Volviendo al ejemplo, al dirigir la atención al pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, se destapa la cháchara.
el lunes tengo un examen médico, espero que salga todo bien. ¿Te imaginas que me pasa lo mismo si me llegara a pasar lo mismo que al amigo de mi prima? ¿Cómo era que se llamaba? Pedro. Él también fue al médico para una revisión y le encontraron un tumor. Los médicos siempre te encuentran algo. ¿Bien? Una de las claves, entonces, para entender las emociones, es darme cuenta de que el fruto, es decir, la emoción resultante del árbol, es la suma de la calma que produce el pensamiento hoja. El lunes tengo examen médico. La incertidumbre del pensamiento rama. Espero que todo vaya bien. La ansiedad del pensamiento tronco. Al amigo de mi prima le encontraron un tumor. Y el miedo que nace del pensamiento raíz. El miedo a morir. A lo largo de todo este culebrón neuronal, que está al mismo nivel de la maruja del barrio, el cerebro va dejando entrever pensaciones y sus conexiones. Durante el descenso por el árbol del pensamiento, la emoción sentida se va haciendo cada vez más y más grande. Esto es física en estado puro. Si yo me monto en un cohete y viajo a la Luna, veré durante el camino cómo el tamaño aparente del satélite cambia. Cuanto más me acerque, más grande me va a parecer el satélite. Pero es solo una sensación, porque la Luna siempre mide lo mismo. Y esto se aplica a las emociones. Las sentimos y se vuelven gigantescas, porque estamos yendo hacia ellas. Sin embargo, solo es una percepción, una sensación aparente que proviene de la acción de mirar. Y no se trata de mirar con los ojos. ¿Y qué ocurre cuando alunizamos? O sea, en la luna. Al pisar la luna descubrimos que la luna está hueca. Todo aquello que había sido intenso y sobrecogedor se transforma en reposo, en calma. Y esto sucede porque, al igual que ocurre con cualquier forma de energía, las emociones ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. El modo que tiene un organismo de transformar una emoción es sintiéndola. ¿Y en qué se transforman? En esencia, pero solo si la siento. Una vez sentida la emoción se transforma en esencia, en el sustrato sobre el cual cimentamos las emociones y da vida al campo mental. Este viaje en sentido inverso es recorrido diariamente por el neuromarketing. Una campaña de publicidad bien diseñada, el marketing. Hoy en día nosotros estamos sumergidos en el marketing. No solo porque antes, cuando yo me acuerdo era chica, era la televisión y las propagandas que aparecían en la televisión, ¿no? Hoy en día, que tenemos las redes sociales, hay publicidad a troche y moche por todo el tiempo, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, en cada, bueno, no se llaman programas, en cada video que miramos en YouTube, cada post que miramos en Facebook, Instagram y todas las redes que hay, ¿no? Eso son campañas de publicidad. Haz este curso, ponete el saumerio en la oreja, hacé no sé qué, o sea, todo el tiempo, ¿no? Bien, escuchen bien esto. Una campaña de publicidad bien diseñada es capaz de hacer que una persona, o sea, el consumidor,
asocie una emoción con una marca y a su vez con una serie de ideas. Existen ejemplos de todo tipo. El más conocido es el de la marca más famosa, que es de la bebida gaseosa esa que empieza con C, que no la voy a decir por las dudas. Una empresa que consiguió relacionar su marca con la idea de felicidad. O sea, como que si me la chupo, voy a ser re feliz. Hasta el 2016, donde la estrategia de marketing da un giro y se centra en el producto, hemos visto eslogans como la felicidad es siempre la respuesta, tómate una y sonreí, destapa la felicidad. O sea que el marketing sabe que el organismo genera un pensamiento raíz cuando nos bombardean con estímulos repetitivos, del mismo modo que ocurre con los controles de un coche cuando aprendemos a conducir o con las palabras de un idioma que estamos aprendiendo a hablar. Yo lo he podido comprobar, bueno, que estoy acá en esto de YouTube, como cuando yo subo un video, depende del título que tenga el video si las personas lo consumen o no. Si no les gustó el título, ni lo miran. Y yo no entiendo porque el contenido del video es bueno, pero como a mí no se me ocurrió, ¿vieron? A mi cerebro no se le ocurrió un título, wow, que captara la atención del usuario, entonces nadie lo mira. Hay un libro hablando del usuario que se llama La ilusión del usuario. No me acuerdo el autor, porque es un nombre, creo que Max Friedlund, creo yo que es ese. Bueno, no me acuerdo, algo así. El autor, tengo mis dudas de cómo era, ¿no? Pero el libro se llama La ilusión del usuario, que habla justamente de esto también. De esto habló mucho el Dr. Len con el de Ho'oponopono. Bien, entonces sería así. La marca esta de la gaseosa, felicidad, igual a felicidad, igual emoción, bienestar. O sea, la idea asociada al plaque es que si yo tomo esta bebida voy a sentir felicidad. Hemos puesto nuestra atención tantas veces en anuncios y carteles que toda esta información, porque no solo nos entra por los cartelitos, por lo que dice el cartelito, sino también por el color del cartelito, las palabras que tiene el cartelito, etcétera, etcétera. Hay de todo, ¿no? Sí. Si el cartel tiene una persona que está sonriendo, o está triste, o no sé qué. Bien. Toda esta información llega a los ganglios basales, sembrando la semilla que daría lugar a un pensamiento raíz en el subsuelo del campo mental. Es la forma en que el organismo tiene de ahorrar energía y automatizar procesos. O sea, el pensamiento raíz Coca-Cola igual, pero la dije la palabra, no quería decir, igual a felicidad, se activa y comienza a recorrernos una ligera sensación de felicidad, ¿no? Cuando nos encontramos en el supermercado con esa bebida. Yo tengo asociaciones muy malas con esa bebida, porque me ha hecho tan mal que, fíjense, ¿no? Bueno, por más que me digan que da felicidad, a mí no me trajo ninguna felicidad. Paralelamente, el organismo, ¿qué hace? Echa manos de recuerdos personales y experiencias relacionadas con la bebida para dar forma a determinados pensamientos que terminarán de pulir la emoción. Aunque la corteza cerebral tiene la última palabra, la sensación generada por ese pensamiento raíz es instintiva. Y esta compañía de la bebida parte con una gran ventaja. Ha conseguido colarse en nuestro organismo y asociarse con una sensación de bienestar. Con esto en mente, no es de extrañar que el inventor, que fue un farmacéutico, que se llama John Pemberton,
vendiera 25 botellas en el primer año de comercializar el producto, y actualmente la empresa vende 1.600.000 litros de bebida al día. Así estamos. Después dicen que nos dominan los Illuminatis y no sé qué seres extraterrestres de qué planeta, pero no, nos domina la propaganda. Esos son los Illuminati. Yo por eso me río, porque es que nos creemos cualquier cosa. Y más si es en masa, que todos creen en eso. Allá vamos.